Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al canal. Y para aquellos que se unen por primera vez, querría comentarles que este es un canal en el cual nos dedicamos a hacer reseñas de libros desde el punto de vista de lectores, pero también como escritores en cuanto a qué nos deja a la hora de escribir nuestros propios textos. Hoy vamos a reseñar esta novela de Stephen King, Misery. Nos vemos adentro. Entre sus muchas novelas, Stephen King ha hecho terror con un payaso, un perro, un auto, y esta vez le toca el turno a una lectora. ¿Una lectora? ¿Cómo una lectora? Sí, una lectora. Pero antes de meternos por completo en la novela, vamos a hablar algo de este autor, Stephen King, que no requiere presentación. Pero, por si acaso no lo dimensionamos, vamos a ver algunos de los números de esta bestia escribiente. Al año 2020, Stephen King lleva escritos 90 libros. Sus libros han vendido más de 400 millones de ejemplares. Y solo en los últimos 10 años ha hecho 186 millones de dólares en ventas. Así que ya sabes, si querés hacerte rico y famoso, empezá a escribir. La novela fue publicada en 1987, es la novela número 23 de King a los 40 años y corresponde a un periodo en el cual el autor tuvo problemas con adicciones a las drogas. Es el sexto libro más vendido del autor después de El Resplandor, Carrie, It, Cementerio de Animales y La Torre Oscura 1. Está considerado uno de sus mejores textos y en 1990 el director Rob Reiner filmó una película basada en la historia con el mismo nombre, Misery. La novela ganó la primera edición del premio Bram Stoker del año 1987 y al año siguiente ganó el World Fantasy Award. Como sinopsis diremos que Paul Sheldon es un escritor famoso por una serie de novelas ambientadas en la época victoriana y cuya heroína principal es Misery Chastain. Camino a California en su automóvil, a Paul lo sorprende una tormenta de nieve y sufre un accidente. Despierta en la casa de Annie Wilkes, una enfermera entusiasta lectora de su obra, quien dice ser su fan número uno. A medida que van pasando los días, se va revelando la personalidad psicótica, violenta e impredecible de Annie. Respecto a la disposición de la novela, cómo el autor la organiza, el autor ha elegido un narrador omnisciente con un punto de vista casi siempre en Paul Sheldon. La novela consta de 4 partes: Annie, Misery, Paul y Diosa. Y en cada una de estas partes los capítulos generalmente están ordenados de manera lineal desde el pasado hacia el futuro, excepto en 2 momentos de la novela donde la confusión del personaje se refleja en la confusión temporal de los capítulos. El tiempo es ulterior, los acontecimientos se narran como algo ya pasado. Paul Sheldon tiene 42 años, es un escritor famoso por esta serie de novelas. Ha dado muerte, en el último libro de la serie, a su heroína. Con la muerte de Misery, Paul se siente liberado de esta serie de novelas que lo han hecho rico y famoso, pero también blanco de los críticos, que lo acusan de escribir novelas baratas. Annie Wilkes es una enfermera corpulenta y psicótica, obsesionada con las novelas románticas y en particular con los libros de la serie Misery de Paul Sheldon. Este es un libro que no te suelta. Me puso los pelos de punta cuando la leí y cuando la releí. Otra cosa que me parece rescatable y que me gustó es el juego de las historias. Aquí tenemos una historia que es la novela misma. Después tenemos dentro de la novela, se habla de otra novela que es esta serie de 9 libros escritos por Paul Sheldon. Después tenemos la historia de Paul Sheldon y la historia del mismo Stephen King. La forma en la que están descritos los cambios emocionales de Annie Wilkes. El juego de poder que se establece entre Paul y Annie. Y después me gustaron algunas metáforas, como la metáfora del agujero en el papel, cuando uno se engancha a escribir y encuentra esa cadencia que lo lleva a seguir. Respecto de los aspectos mejorables, en principio diríamos que los personajes son muy estereotipados. De Annie Wilkes sabemos muy poco. Sobre Paul Sheldon sabemos que tiene 42 años, que ha escrito
9 libros de la serie de Misery y no mucho más. Aunque el vocabulario excluye las malas palabras, no se ve que Paul Sheldon escriba demasiado diferente que Stephen King. Demasiada insistencia en algunas imágenes a lo largo de toda la novela. Por ejemplo, una imagen de la marea y unos pilotes que se asoman o no, dependiendo del grado de conciencia o inconsciencia del personaje. En general, esto hay que decirlo, la escritura pobre, sin vuelo, 397 páginas de escritura pobre. La insistencia con algunas palabras molestas que lastiman el oído, como pringajoso, pajolero, que tachonan toda la novela como si no existiera diccionario de sinónimos. Como en muchas de las novelas de King, abuso de recursos extratextuales como mayúsculas, cursivas, negritas, subrayados, y en esta en particular se suman distintas tipografías. Algunas escenas inverosímiles, pensadas para el cine, que no puedo mencionar para no spoilear. La penetración psicológica de los personajes es limitada. El autor va por la vía de la acción y a veces se sumerge en la personalidad de los personajes, pero con un snorkel así de cortito. A ver, no queremos una novela que solamente la pueda entender un psicoanalista con un posgrado en trastorno bipolar, pero el autor podría utilizar mejor el omnisciente para darnos una mejor perspectiva de la interioridad de los personajes. Me ha costado hallar algunos fragmentos de la novela que me gusten en la forma en la que están escritos. Lo que me ha gustado es lo que dicen, algo que nos pasa a los escritores. Paul se adentró en los 20 y tantos volúmenes que comprendía la obra de Maugham, cada vez más fascinado por la astucia del autor para sacarle la moraleja a una historia. Con el paso de los años, se había ido resignando al hecho de que ya no podía leer como hacía de muchacho. Al convertirse él mismo en autor de historias escritas, se había condenado a una vida de disección. Y este otro, que es un sarcasmo sobre la redondez de la novela: en una novela todo habría salido según el plan, pero joder, la vida era tan desordenada. ¿Qué podía decirse de una existencia en la que algunas de las conversaciones más cruciales se producían cuando uno necesitaba ir a cagar o algo así? Una existencia en la que ni siquiera había capítulos. Bueno, con respecto a los temas, no le veo un tema definido, simplemente el libro responde a la intención de entretener y aterrorizar. Los temas secundarios, se puede mencionar el proceso de la escritura, que es interesante, el poder de la escritura comercial versus la escritura académica, la obsesión y la psicosis. Y los lectores fanáticos, por supuesto. Con respecto a lo que nos deja como escritores, esta novela en particular a mí no me puebla la cabeza de imágenes, no rescato ni una sola imagen de la novela y no me hace reflexionar sobre nada. La veo como una novela muy entretenida. Si tuviera que viajar en auto y poner una novela para ir escuchándola como audiolibro, esta sería una excelente opción. Y así llegamos al final de la reseña. Si te gustó, puedes darme like, puedes suscribirte para ver próximos videos, y si leíste la novela o si viste la película, estaría genial leer algunos de tus comentarios. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Chao.